Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a 101 Televisión, al programa Cofrades Guión. Esta noche nos vamos a meter en aguas profundas, pero vamos de la mano de gente que sabe. Podríamos opinar, pero hay veces que las opiniones no hacen falta. Así que ahora el señor Moraleda les va a indicar de qué vamos a hablar esta noche. Buenas noches, señor Moraleda. Como decía un amigo mío, tu opinión es muy interesante, pero no me interesa. no hace falta tampoco que la suelte, que la vamos a hacer. Pues bien, como dice, vamos a meternos, no es charco, son aguas profundas, como bien dice Raquel. Queremos enfocarlo hace un tiempo y no sabemos muy bien cómo, hasta que, bueno, pues hemos encontrado también un poco la excusa con todo esto de el Vaticano, mediadores y tal. Hemos encontrado un poco el camino para hablar de la fe, de dogma, de Dios. Incluso hay quien dice que hablar de Dios está de moda por todo esto del disco de Rosalía, ¿no? Vamos a intentar profundizar un poco con el tema y precisamente, bueno, pues nos hemos traído a dos personas que pensamos que saben bastante de este asunto, como son Andrés García y Alejandro Cerezo. Así que nada, comenzamos. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Digamos que Alejandro nos va a hacer como la versión más cofrade y aunque evidentemente está puedes opinar siempre que quieras. Faltaría más. Y Andrés es el que nos va a situar como teólogo, como experto, en todo lo que se dice y todo lo que se ha dicho mal y lo que es. ¿Empezamos con corredención, mediadora, todo este tema de Vaticano, o empezamos diciendo que es doctrina, que es dogma, que...? Bueno, es un temazo y además yo quiero empezar diciendo que estoy muy contento que justamente en las alturas en las que estamos, ¿no? En el año 2025, que se esté hablando en redes sociales de forma acalorada de dogmas marianos, es interesante, ¿no? O sea, como fenómeno sociológico ya de por sí yo creo que es muy significativo. Pero sí que es verdad, y me gustaría dejarlo claro también, que yo soy muy partidario del sano debate, incluso de cuestiones teológicas. A mí no me gusta amordazar a nadie ni coartar la libertad de nadie. Ahora bien, una cosa es el derecho a opinar, que eso sí que es respetable, ese derecho. Otra cosa es que todas las opiniones sean respetables o válidas. Y hombre, sin caer en la titulitis, porque tampoco podemos hacer tal cosa, yo creo que no se puede comparar en todos los ámbitos de la vida a un experto con un diletante, ¿no? Y pretender ponerte en pie de igualdad. A mí no se me ocurriría hablar de física cuántica de tú a tú con un físico. Lo haría, sí, pero desde el respeto y, por supuesto, con humildad. Dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia hay que diferenciar muy bien entre lo que es, por una parte, la tradición y el magisterio, y por otra, las opiniones teológicas, ¿no? Muchas veces se ha estado arguyendo ahora que no es que el Papa tal y el Santo tal hablaban de María como corredentora, y entonces ahora se está como yendo contra eso. Bueno, hay que distinguir las opiniones teológicas, que las hay y de diverso tipo, a lo que la Iglesia ha enseñado y sostiene, ¿no? Que eso se ha ido cristalizando a lo largo de los siglos, una reflexión profunda. Entonces, no sé si queréis que hablemos del tema de la corredención en concreto o... En este primer bloque hablamos de corredención, mediación, y luego ya entramos en los otros bloques con los dogmas. Vale, pues si nos centramos justamente en la cuestión de la corredención y la mediación, que ha salido este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, ¿no? Cuando éramos más serios, es broma eso. Pero... sí que conviene aclarar que es un dicasterio de la Curia Romana que participa del magisterio ordinario del Sumo Pontífice. De hecho, las notas doctrinales suelen ir sancionadas y firmadas por el Papa reinante, ¿no? En este caso el Papa León XIV. Quiero decir esto porque, si bien es cierto que no estamos hablando de una definición ex cátedra que se considere infalible, o no estamos hablando de un magisterio de orden especial, sí es magisterio ordinario, y el magisterio ordinario requiere pues un asentimiento humilde de las verdades que se nos están comentando. Aquí lo que el documento recoge básicamente es que el tema, el adjetivo corredentora, ¿no? El usar ese término aplicado a la Virgen, como ya Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, señaló, oscurece más que aclara.
Y cuando algo requiere demasiadas precisiones terminológicas, hay que considerar si está siendo útil para la fe o no. Lo que la Iglesia sostiene es que lo que se quiere expresar con el término corredentora ya se recoge mejor en otros títulos marianos, sin ir más lejos, Madre de Dios, siempre Virgen, asunta al cielo. Pero no solamente eso, sino también cuando hablamos de María como cooperadora de la redención o mediadora, que es un término que se puede usar. De hecho, en el Evangelio de Juan, el primer milagro público que hace Jesús es en las bodas de Caná, que además en la terminología joánica, lo de no ha llegado mi hora o la hora, es el momento de la revelación de Dios. Pues Jesús adelanta su hora por petición de su madre, precisamente en un milagro que yo siempre digo que es como muy sandunguero, ¿no? Que nuestro Dios, fíjate, el primer milagro que hace no es ni de vida o muerte, ni una cuestión religiosa profunda, es vino para que se sigan emborrachando en una fiesta. O sea, que Dios tiene también ese tono de alegría. Y la Virgen intercede ahí como mediadora, eso está claro. ¿Dónde está el problema en el término corredentora? Si os fijáis, ese término co establece una especie de relación simétrica, ¿no? Si yo digo copresentador, estoy hablando de que están al mismo nivel, cotitular, cotutor. Si yo digo corredentora, parece que hay como un 50-50 en la redención y oscurece el papel del único redentor, del único salvador, que es Jesucristo, ¿no? Que no prohíbe el término exactamente esta nota vaticana, prohibirlo no, pero lo considera inapropiado en todos los casos y desaconseja su uso. Yo soy partidario de que la gente que considere que tiene razones teológicas para argumentar a favor de este título, y yo considero que pesan más las contrarias, pero bueno, que lo hagan. Pero cuando ya se empiezan con la falacia ad hominem, ¿no? El ataque pues, al Papa y al prefecto se le ha llamado lo más bonito masón. De masón para arriba se le ha dicho de todo, ¿no? Cuando se llama públicamente a la desobediencia o cuando directamente se quiere poner en pie de igualdad a cualquier opinador, con todos mis respetos, que el dicasterio para la doctrina de la fe, yo no sé, entonces, realmente, ¿cuáles son los parámetros para debatir aquí? Porque de hecho, no pocos de los que, y quiero medir mis palabras, de los que se denominan tradicionalistas y se erigen en jueces de la sede apostólica, olvidan sin ir más lejos que la Constitución Pastora Aeternus del Concilio Vaticano I, constitución dogmática, afirma que nadie puede erigirse en juez de la sede apostólica y a nadie le es lícito opinar sobre su juicio. Es dura esta sentencia. De hecho, si a mí me hubieran preguntado como teólogo en aquella época, hubiera manifestado mis reservas en que algo así cristalizase una constitución dogmática, pero lo está. Entonces, ¿cómo puedes ir de tradicionalista, defensor de lo que siempre ha sido en la Iglesia y al mismo tiempo erigirte en un juez inmisericordia del Papa? Debate el que se quiera, pero dentro de unos parámetros razonables, ¿no? Acaba de pasar un tsunami y ya hemos quedado sin... Me ha encantado la explicación. Es cierto que para los que no somos entendidos y sobre todo no tenemos ese conocimiento tan vasto como son los estudios, en este caso de Mariología, a mí básicamente yo veía y yo decía, bueno, después somos los primeros que decimos somos cristianos, apostólico y romano. ¿Sabemos lo que significa romano cuando ponemos todos los adjetivos detrás? ¿O es que porque en Roma está el Vaticano? Sí, bueno, y vosotros habéis visto que incluso había personas, yo ya no sé si esto forma parte de un histrionismo exacerbado típico de las redes o no, pero que hablaban de cisma y que hubiera una iglesia andaluza. Yo digo, esto es el palmar de Troya, ¿no? Defenderlo con sangre. Defenderlo con sangre, estableciendo paralelismo con la Inmaculada, que si queréis después entramos en eso, que yo creo que están muy sacados de tiesto, sinceramente os lo digo. Pero claro, aquí es lo que dice Raquel. Se pierde un poco el norte, porque yo creo que las redes sociales que han traído cosas muy buenas, ¿no? En el sentido de que muchas personas con una gran valía pues tienen ahí un altavoz que quizá de otra manera no nos habrían llegado, ¿no? Cuando hay más filtro, más selección en la prensa tradicional, por así decir, ¿no? Pero al mismo tiempo, el reverso tenebroso de las redes sociales es la democratización de la opinión. Parece que todo el mundo tiene que opinar de todo el mundo tiene que ser experto en todo y sobre todo, cuando ya se usan las redes, no para un sano debate, que insisto, me parece adecuado, sino para el ataque, el insulto, el juicio temerario, oculto además. Yo muchas veces digo, pero esta gente que juega a ser inquisidor o juega a ser un cruzado, tachando a los demás de hereje, de tibio y de tal, exige a los demás lo que te exige a ti mismo. Si tú no tienes la valentía de dar la cara, vas a exigir a los demás que se la partan, ¿no?
Precisamente, hablando de este tema hace semanas con Alejandro, me dijo, yo lo tengo muy claro, puedes coger la carretera nacional y llegar a un punto, o puedes coger la autopista. Para mí, en este caso, María es la autopista hacia el Señor. Sí, bueno, no, decía eso, vamos, estoy no solo de acuerdo, sino agradecido por la claridad de Andrés, ¿no? Por supuesto, aunque no tenga formación teológica, comparto en absoluto todo lo que ha dicho punto por punto. Me parece una aclaración que el que no se entere es porque no quiere enterarse. Está muy claro. Yo creo que esto nace de es un problema muy local. Es un problema muy local y eso es el principal problema, es que hemos convertido la fe en algo muy local. Creemos que el catolicismo o la práctica católica es lo que ocurre en mi pueblo, en mi barrio, en mi tierra, y la Iglesia, gracias a Dios, es enorme, es universal, vamos, católica, que eso es lo que significa católica. Entonces, bueno, lo que en Andalucía podemos tener como imagen de la Virgen María, pues no tiene por qué producirse en otros lugares de tradición católica o de tradición cristiana. El papel de la Virgen María aquí, pues es verdad que es muy exaltado, que es muy ardiente, que es muy fervoroso, y yo creo que todas esas cosas son en absoluto malas y desde luego buenas, pero no creo que hacemos poco favor a la devoción mariana cuando la colocamos en un sitio que no le corresponde. La religión católica se basa en Jesús, en Cristo, y todo lo que sea ensombrecer a Cristo con la sombrilla más bonita del mundo es un error. Entonces, creo que es importantísimo que se está hablando de una cuestión de interpretación, que tú de forma universal asientes que la corredención le corresponde a la Virgen María. Así es que no se puede estar ni mejor escrito ni con más algodones. Simplemente se limita a decir que perturba más que aclara. Es decir, que bueno, que a lo mejor aquí entendemos de qué va el rollo, porque aquí en Andalucía pues somos marianos y aunque nos exaltemos en la forma de hablar, sabemos perfectamente qué papel ocupa la Virgen en la salvación, pero cuidado con otras muchas iglesias emergentes en otros lugares del mundo, en lo que ese papel puede ser confuso y puede generar un problema. Y lo de la autovía, pues yo lo decía, digo, por ejemplo en Andalucía, que es una tradición muy mariana, pues bueno, nosotros utilizamos la Virgen pues como una autovía directa, sin peaje, directa, hasta el Señor, porque para nosotros pues nuestra unión a la Virgen María, la figura femenina, pues nos ayuda muchísimo, pero no es la única forma de llegar a Cristo. Es decir, la Virgen no es la autopista de peaje, que si no pagas no llegas. Eso es muy importante, es una autovía, pero si hay personas o tierras o lugares que por tradición pues no se apoyan necesariamente en la devoción centrada a la Virgen María, sino que utilizan otros remedios como ir directamente a Cristo o a través de los santos, a través de otras tradiciones, pues son libres de hacerlo. Entonces a mí eso me parecía importante, ¿no?, que la gente le dejara, pero bueno, es que hay mucho, Andrés ha apuntado ahí muy bien con el tema de las redes sociales, es que hay mucha necesidad de soltar el titular a ver cuál es el que hace la voltereta más radical, más amarilla, más sacada de tono, y se lee cada cosa pues que directamente, yo diría, no voy a decir exageradamente, pero casi que se apartan de la Iglesia. Y cuando tú lo ves en cofrades que están muy metidos en sus hermandades, incluso que tienen cargos de responsabilidad, y ves cómo sacan los pies del tiesto en esas cuestiones, verás, pues en eso es donde hay que poner el foco, no tanto en la vida moral de las personas, sino en la formación mínima que se exige para estar al frente de las cofradías. Oye, y si no tiene capacidad, tan fácil como callarse y obedecer, que es lo que tenemos que hacer todos ante reflexiones tan acertadas y tan medidas del dicasterio, o en explicaciones como la que ha hecho Andrea ahora, ¿no? Iba a decir eso, más que una pregunta es una reflexión, algo muy de cabildo y por meter miedo. No, en base a lo que estamos hablando y antes de entrar en el tema de los dogmas, quería preguntaros si pensáis que esto es más, este tipo de opiniones, sobre todo las contrarias, si se mueven más dentro del mundo cofrade, si esto tiene que ver con una falta de formación dentro de lo que es el mundo cofrade. Hace poco se levantaba mucho el debate sobre si se puede ser cofrade sin ser cristiano, ¿no? Y en esta vía, bueno, pues como que poco menos que era prácticamente obligatorio. Sin embargo, con este tipo de opiniones parece ser como que nos estamos desviando un poco de lo que sería la doctrina de la Iglesia. Y si pensáis que hay una excesiva futbolización de
de las cofradías, en tanto en cuanto aquí nos distinguimos mucho en yo soy del Cristo, yo soy de la Virgen, y parece ser como que en este caso nosotros bueno, una serie de gente ha tomado partido por su equipo de fútbol, que es la Virgen, y no entienden que lo que hay enfrente no es un contrario, sino que somos lo mismo y que, bueno, que al fin y al cabo la religión se basa en que el Redentor es Jesucristo. Claro, bueno, yo siempre he defendido precisamente el carácter abierto de las hermandades y cofradías, porque siendo parte de la Iglesia Católica a nivel jurídico y a nivel espiritual, por supuesto, pero yo siempre digo que llegan allí donde la Iglesia, que se entienda bien, institucional, no llega. Y entonces creo que es un acierto que esté abierta a todo tipo de personas, de toda clase y condición, porque, oye, yo creo en Dios y creo que su palabra es viva y eficaz. ¿Quién soy yo para poner obstáculos o aduanas, ¿no?, a la salvación? Entonces, partiendo de esa base, lo decías por lo de cristiano, cofrade y tal, ¿no? Pero si aterrizamos en este tema, cuando se dice ¿qué creéis más? Que hay una especie de argumento, una especie de fosforismo y tal. Yo, sinceramente, lo que he estado leyendo en redes sociales, digo, en el ámbito cofrade, ¿no?, con respecto a este tema, no he visto ningún tipo de argumento, más allá de el impulso emotivo, irracional en algunos casos. Andalucía es así, ¿no? Claro, Andalucía es así y nosotros tal, y sobre todo porque entienden que es una afrenta no ponerle a la Virgen toda clase de títulos y tal, y precisamente el verdadero amor a la Virgen y la verdadera devoción a la Virgen es situarla en su contexto. Yo creo que la Virgen María, que si se ve en los evangelios ya se ve las trazas de su personalidad, ella está más que contenta señalando a su hijo, porque la verdadera devoción mariana es cristocéntrica, haced lo que Él os diga. Ella es la humilde esclava del Señor, puesta en su propia boca, ¿no? De tal forma que no hay que hacer una especie de guerra de trincheras, pero desgraciadamente en el mundo cofrade, precisamente por esta, ya no digo falta de formación, porque se puede ser una persona con una formación muy básica o incluso muy pobre y tener una fe edificante más que la de todos los teólogos del mundo. Eso me gustaría dejarlo claro también. Yo diría una falta de amor, de un encuentro personal y real con Dios. Como diría San Juan de la Cruz, ahora que está esto tan de moda, la mística de nuevo, ¿no? Dejarse encontrar por el amado y rendirse a ese amor, porque sin un encuentro basado en el amor, todo lo demás es ideología, de un extremo o de otro, y la fe no está exenta de ideologización, y ahí se ven pues esas camarillas, ese fosforismo típico del fútbol, pero de una vivencia malsana del fútbol, ¿no? O ahí se ve, por ejemplo, esas contiendas de insultos, ataques, anatemas, cosas que verdaderamente, yo como digo, una persona mirando a los ojos a otra difícilmente sostendría tales cosas, pero las redes sociales dan una falsa sensación de impunidad. Alejandro, damos el salto porque tú te has estudiado muy bien la parte de Andalucía, ¿o quieres aportar algo? No, bueno, sobre esto, la clave la ha dicho Andrés anterior, yo más que futbolización diría ideologización de la religión. Bueno, esto es el problema que tiene que la religión forme parte de la cultura general del entorno en el que nos movemos, que al final pues hay personas que son cristianas porque hay que ser, entonces pues obedecen a ciertos parámetros mal educados durante el tiempo y cuando descubren la realidad del Evangelio, el Evangelio se ha equivocado. Porque ha roto todos los esquemas preconcebidos que tenía en cuanto a estructura social, en cuanto al favor de Jesús por los pobres y en cuanto a otras muchas cuestiones que, bueno, que poco menos pues, que tachan al Papa anterior, al actual y a Benedicto y a todos, al final todos son comunistas, ¿no? Porque todos hacen la opción preferencial por los pobres, cuando es algo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Pues como este tema, otros muchos, ¿no? Y en el tema de la Virgen pues pasa lo mismo, es decir, lo ha comentado Andrés, todas las grandes devociones marianas, el rosario, el ángelus, todas son cristocéntricas, todas, absolutamente todas miran a Cristo. No hay ninguna oración a la Virgen como si fuese una Atenea, aunque culturalmente para nosotros lo pueda parecer, pero no es una diosa, más que sería un insulto, ¿no? Sí, así, bueno, tenemos, bueno, para el que no lo sepa, que ya estamos en un mundo globalizado, todo el mundo conoce ahí la Virgen del Patrocinio de la Cofradía del Cachorro de Sevilla. No, el tema de la mediación, que lo hemos estado mirando, es una festividad que se suele celebrar el 8 de mayo,
Entonces, hay pocas hermandades en Andalucía que lo trabajen o que hayan estado en torno a ellas, pero la más conocida de todas ellas es la Virgen de la Cofradía del Cachorro, con la mediación. Pero no es la única hermandad de Sevilla, otras muchas hermandades hicieron unos votos parecidos. Aquí tenemos el Mediatriz, que es muy famoso, una de las insignias más famosas que tiene Sevilla, la estrenó en el 26, la Cofradía del Cachorro. Y hay otras muchas hermandades que en esa misma época, a finales de los años 20, el Carmen de Calatrava, la Divina Pastora, incluso las Penas de San Vicente en los 40, esas hermandades también se empezaron con la devoción a la Virgen como, bueno, como medianera de todas las gracias, como mediadora, colaboradora del Redentor, ¿no? Y bueno, se estuvieron haciendo muchísimos insignias. Esta es la Virgen de la Mediación, que está en la Roda de Andalucía, que también pertenece pues una hermandad de ferroviario. Tiene gracia porque esta hermandad se funda allí en la Roda pues por el impulso de los padres redentoristas. Los padres redentoristas son los que dan culto a la Virgen del Perpetuo Socorro, hay un santuario muy famoso además en Granada, al lado de San Jerónimo. Bueno, y la Virgen del Perpetuo Socorro de alguna forma es el emblema de estos padres redentoristas que, bueno, pues los redentoristas lo fundan, eso lo sabe Andrés mejor que yo, San Alfonso María de Ligorio, que es uno de los grandes santos marianos, y fue él, no lo vamos a hacer culpable, pero fue uno de los que lanza la espoleta de esa mediación de la Virgen, porque al final de uno de sus escritos pues hace una apología de la Virgen como mediadora, como elemento de, vamos a decir, de enchufe para la salvación, ¿no? Entonces, bueno, pues la Virgen de la Mediación es una vocación así un poquito más novedosa, que es la que llega antes que llega aquí la Virgen Mediadora. Y bueno, ya aquí tenemos la Virgen del Perpetuo Socorro, que además tiene una archicofradía muy famosa en Granada, que sale en procesión, que trae una fotillo muy curiosa porque os sonará esa carroza, recuerda un poquito al frontal del Trono de la Paloma, ya que directamente está inspirado, ¿no?, de aquí. Esta es una carroza de Luis de Vicente, de nuestro Luis de Vicente, que era granadino, y bueno, sale en procesión en un acto muy piadoso allí por las calles de Granada. Y bueno, pues la Virgen del Perpetuo Socorro, digamos que es el emblema mariano de lo que significa esa mediación. Esta es la Virgen de Todos los Santos de Sevilla también, una Virgen de Gloria que sale en noviembre, que es curiosa porque tiene uno de sus títulos, ella es Reina de Todos los Santos y aparece al final del título, y Medianera Universal de todas las gracias. Medianera y mediadora lo puede explicar mejor Andrés, quizás medianera sea un poquito más preciso, ¿no?, con este tema, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? Y bueno, ya está. Y ya en Málaga pues tenemos el caso de la mediadora, que además no acoge esta vocación ladrorosa que tenemos ahora de Juan Manuel García Palomo, sino que cuando empieza a organizarse esta hermandad con la Virgen de los Dolores de la iglesia del convento de San Carlos, pues a esa Virgen de los Dolores ya se le pone Virgen de los Dolores, mediadora de la salvación, como si fuera una coletilla, ¿no? Que después, con la bendición de esta dolorosa de Juan Manuel García Palomo, que ya tenemos en San Patricio, pues ya se le quita el tema de dolores y se le pone pues María Santísima, mediadora de la salvación. Ya aprovecha, Andrés, que nos queda poquito para acabar este bloque, la diferencia entre medianera y mediadora. Bueno, es una cuestión de matiz, porque sí, es verdad que, claro, exactamente, uno pues parece como que fija más la distinción entre el único mediador, ¿no?, de medianera, que es Cristo, pero realmente mediadora no es un término que se presta a confusión en el lenguaje ordinario normal, y de hecho la nota doctrinal del dicasterio así lo recoge, ¿no?, porque de hecho todos nosotros somos mediadores, en el sentido de que si tú, por ejemplo, tienes alguna dificultad y me dices, ay, pide por mí o reza por mí, yo con mi oración voy a mediar por ti, ¿no? Los santos lo hacen de una manera muy especial, la Virgen María de una manera súper eminente, ¿no? Yo siempre digo que lo más parecido que hay al amor de Dios en la tierra es el corazón de una madre, ¿no? Y que tan importantes son las madres que ni siquiera Dios mismo se quiso privar de tener una. Por eso es muy normal en la piedad popular que tengamos esa tendencia de ir primero a mamá, ¿no? Es como cuando eras pequeño y te daba cosilla y era tu padre y tal, y siempre buscabas esa mediación de tu madre, ¿no? Pero la Iglesia, tanto si usamos el término medianera como mediadora, que ambos son totalmente válidos, siempre entiende que es una mediación subordinada a la única mediación, que es la del Verbo encarnado. ¿En qué posición quedaría ahora mismo mediadora con respecto a todo esto que se ha montado? ¿Tendría que cambiar de vocación? No, en absoluto, en absoluto. Para nada. La nota del dicasterio es perfectamente clara y precisamente hay todo un apartado extenso para explicar el carácter de la mediación de la Santísima Virgen, y el único, como digo, la única pega, ¿no?, o la única reserva que pone el documento a títulos marianos es el de corredentora, pero porque corredentora requiere una gran explicación terminológica y, como el propio Benedicto XVI señala, ni siquiera podemos
podemos encontrar un referente directo en la patrística y supone hacer demasiados malabarismos para explicar algo, porque yo no, de verdad, que quiero que quede claro que muy probablemente la mayor parte de las personas que apuestan por ese término lo hacen de muy buena fe y queriendo explicar cosas que la Iglesia ya explica con otros términos, ¿no? Que no es necesario implementar uno nuevo que va a dar origen a mucha más confusión. Entonces, en el caso de Mediadora no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues Magnífico. estoy asombrada Estamos más porque es la primera Por lo vez menos. que terminamos un bloque en tiempo con todo. Es la segunda vez. Yo creo Sí, que sí. esto ya, vamos a empezar a apuntarlo, esto no es ni normal. Ahora vamos a hablar a continuación de la diferencia de los dogmas y vamos a seguir explicando con todas esas cofradías andaluzas que nos trae Alejandro. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida porque todavía nos quedan platos fuertes. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. En este bloque vamos a hablar de dogmas. Vamos a empezar estableciendo cuáles son vamos a nombrar los dogmas de la Virgen María, pero vamos a empezar probablemente no por el primero, vamos a empezar por la Asunción, por aquello de que estamos ahora en esa época y la Inmaculada nos viene después. Aparte de que me cuente los dogmas, explica la diferencia entre asunción y ascensión, que hay quien todavía la Virgen asciende y el Señor, no sé, asunce. Exactamente, exactamente. Se eleva. Se eleva. Bien, pues la ascensión es Cristo volviendo de nuevo al Padre, al seno del Padre, ¿no? Y además que Cristo no asciende solo, sino que al resucitar con su cuerpo glorioso, pues lo hermoso es que la naturaleza humana se injerta en el corazón mismo de la Trinidad. Eso es un contenido teológico muy profundo, es decir, Cristo asciende por su propio poder en cuanto que es Dios y vuelve a la esfera propia que le pertenece, que es la divina. La ascensión es una cosa, la asunción de la Virgen es otra, es como cuando nos montamos en un ascensor, ¿no? Para que lo entienda la gente. Yo no soy el que está ascendiendo, me están ascendiendo a mí, ¿no? Pues la Virgen, cuando termina su peregrinar en esta tierra, es decir, cuando llega el momento de su muerte, pues al estar libre del pecado original, la muerte en la Virgen María revela cómo era el designio original de Dios, que la muerte, en lugar de ser una ruptura, un expolio, algo que vivimos como una violencia, la muerte es una transformación. Y María es transformada en cuerpo y alma y por eso decimos que es asunta a los cielos, ¿no? Porque todo su ser, porque somos tanto carne como espíritu, somos tan cuerpo como alma, todo el ser de la Virgen María ha sido glorificado, porque además, si recordáis, se establece un paralelismo antitético entre Adán y Eva como símbolo de los primeros seres humanos que caen en el pecado, ¿verdad? Y Jesucristo y la Virgen María como verdadero Adán y nueva Eva, ¿no? Lo que se nos está diciendo aquí es que hay una nueva creación y que la esperanza más allá de esta vida no es una esperanza como si fuéramos Casper, ¿no? O el cielo una especie de portal wifi de internet, sino que la esperanza tiene que ver con el cuerpo. De hecho, había un filósofo ateo, Félix de Azúa, que escribió en El País una columna cuando él fue al funeral de un amigo suyo, un funeral católico, él fue con mucho respeto, pero dice que le dio mucha pena ver cómo el sacerdote hablaba del cielo en clave puramente espiritual. Y él, siendo un filósofo ateo, decía: católicos, no os dejéis arrebatar la gloria de la carne, porque lo que verdaderamente consuela y da esperanza no es pensar que hay una vida ultraterrena de orden espiritual, sino pensar que más allá de esta vida podremos volver a mirar a los ojos a la persona amada y dar un abrazo. Oh. Me ha gustado ese filósofo, aunque sea ateo, por lo Sí, menos en esa agnósticos. cita. Bueno, y agnósticos que están más cerca de Dios que muchos creyentes. Esa es otra. Ahora me explican los dogmas. Cuando tú quieras. Dale. Sí,
¿Empezamos por el primero? Sí, empieza por el primero, aunque nos quedemos después en la Asunción que... Vale, pues bueno, tenemos el dogma de la Theotokos, la Madre de Dios, que es el primero que tenemos. No voy a aburrir aquí con datos de concilios, de fechas y de papas, porque eso se puede consultar al ChatGPT fácilmente. Lo importante es el significado teológico. Decíamos anteriormente que toda la verdadera mariología es cristocéntrica. Si nos fijamos, los dogmas es que son referencias a Cristo. ¿Por qué se declara formalmente María como Madre de Dios? Por todas las herejías cristológicas que negaban la verdadera naturaleza de Cristo. Por ejemplo, todas las herejías que decían, en Cristo hay dos personas. Y decían, no, ¿cuál es la fe de la Iglesia? En Cristo hay una persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en dos naturalezas, la divina y la humana, pero una única persona. Si María es la madre de la persona, es la madre de Dios también. Por lo tanto, vemos que ese primer dogma mariano está haciendo precisamente alusión a una respuesta que da la Iglesia a una herejía cristológica. Pero después tenemos el dogma de la virginidad perpetua. Muchas veces se entiende como un desprecio de las relaciones sexuales, nada más lejos. El puritanismo no es católico, para empezar. Y además que el puritanismo vino a lo largo de los siglos, pero una cosmovisión típica judía, la esterilidad o la ausencia de relaciones sexuales se veía como algo negativo. Hay gente convulsionando en su casa ahora mismo, lo saben, ¿no? Sí, pues yo lo lamento. Siempre están las gominolas esas que te ayudan a dormir, ¿no? Y relajarte un poquito, porque es que es así. De hecho, la esterilidad se consideraba una maldición porque se esperaba la llegada del Mesías en la carne. ¿Por qué se dice que María es virgen antes, durante y después? No está haciendo alusión, el foco, el acento no está ni siquiera en María ni en las relaciones sexuales, sino nuevamente en lo que María espera. Lo que se está diciendo ahí es que el bebé que ella espera no es obra humana, no es iniciativa del ser humano. Los seres humanos en la historia de la salvación somos como el barón de Munchausen. ¿Recordáis esa escena en la que el barón de Munchausen se está ahogando con su caballo y tira de su propia coleta para intentar salir? El ser humano no puede tirar de su propia coleta, no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación viene como un don de lo alto, por eso ese nacimiento tiene esa particularidad, no porque se desprecie la vía sexual, sino porque se quiere dejar claro con obras y palabras, que ese es el actuar de Dios, como bien recoge la Dei Verbum, ¿no? Que ese bebé que viene no es ni obra, ni mérito, ni disposición humana, sino que es un don que viene de lo alto. Si después seguimos avanzando y vemos el dogma de la Inmaculada, volvemos otra vez a lo mismo. De la Inmaculada, ¿qué nos está diciendo? ¿Que María es una superheroína que está al margen de la salvación de Cristo? No, María es la primera de los redimidos. ¿Y esto por qué? Para que nos entendamos de una manera sencilla. Igual que cuando esperamos a un bebé, organizamos su cunita, su cuartito, sus cositas con todo el decoro y el amor del mundo, pues Cristo necesitaba una cuna adecuada a su ser Dios, una cuna sin pecado. Entonces María no es que esté exenta de la salvación de Cristo, es que los méritos de la salvación de Cristo se le aplican a ella de carácter retroactivo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, que es amor, trasciende los límites del espacio y del tiempo. Si recordáis esa famosa escena de la película Interestelar, que es muy bonita, la doctora Brand le está diciendo a Cooper, no, tenemos que ir a tal planeta por no sé qué, y él le dice, claro, tú quieres ir allí porque el científico del que te has enamorado fue antes, ¿no? Y ella le dijo, ¿no te das cuenta que la única fuerza que trasciende los límites del espacio y del tiempo es el amor? Y los que han visto la película verán cómo precisamente el protagonista, no hago spoiler, logra salvar la situación por ese amor que es capaz de trascender los límites del espacio y del tiempo. Es decir, todos nosotros entramos en la existencia con esa mancha de la caída, del pecado original, que es purificada por el bautismo. María entra en la existencia purificada ya en virtud de ser la nueva arca de la alianza, ¿no? Porque va a llevar en su propio seno al que es Dios mismo. Y finalmente con la Asunción tenemos otro tanto, puesto que María ha sido librada del pecado original, en ella se ve la plenitud del designio salvífico de Dios. No es una historia de María porque ella es pues, un ser extraterrestre, no. Es que lo que acontece en María es la esperanza que todos anhelamos, y es que el mal, ni el pecado, ni la muerte tendrán la última palabra, que la última palabra la tendrá el amor. Cuando estabas hablando de la Asunción, me estabas hablando de estas representaciones que eran muy gráficas, ¿no? Que precisamente lo que trataban, de eso se trataba, ¿no? De intentar hacerle explicar a la gente que en su momento pues, no tenía esa formación a través de obras de teatro, por así decirlo, de lo que eran pues, los diferentes dogmas, ¿no? En este caso, pues, el dogma de la Asunción. Alejandro,
¿Qué ejemplos tenemos de la Asunción? Pues mire, eso si empezamos por el año, el 15 de agosto en la solemnidad de la Asunción, siempre se ha dicho que la mitad de las patronas de España salen el 15 de agosto y la otra mitad salen el 8 de septiembre. Siempre se ha dicho que la Natividad de la Virgen María, son dos fiestas marianas por excelencia. En Málaga hay que nombrar dos hermandades, sobre todo esta que estamos viendo en la pantalla, la Virgen de la Paloma. La Paloma esta hermandad celebraba los cultos antiguamente por la Candelaria, pero el 15 de agosto, como sabéis, la Virgen de la Paloma en Madrid también, y por analogía, pues la cofradía pues optó por ponerla en besamano y celebrar la función el 15 de agosto. Cosa que tiene doble mérito en esta ciudad, porque recordamos que el 15 de agosto cae en feria en la ciudad, y bueno, ahora está el centro un poquito más tranquilo, pero incluso en las épocas más duras de la feria... ¿El origen de la feria tiene relación precisamente con esta festividad? Bueno, con la fiesta de la Asunción, sí, bueno, que estaba también asociada a las devociones marianas, y entre las que se encuentra la Virgen de la Victoria. Y otra de las imágenes, pues, es mi Virgen de los Remedios, que bueno, que aunque no celebre cultos por el 15 de agosto, lo celebró, y de hecho las grandes funciones históricas que se conservan del siglo XVIII en la Virgen y las grandes predicaciones que se conservan, pues son en torno a la fiesta de la Asunción. Evidentemente los ritmos de la vida, la propia falta de actividad de la hermandad y su regreso como hermandad del Santo Rosario, pues trasladó las festividades a octubre, ¿no? Pero para el Domo de la Asunción, el 15 de agosto, en el año 50, cuando se proclamó, se ha hecho muy famosa, además muy viral, esta gran procesión magna, que ahora le llamaremos magna. En su momento se habló de una gran procesión que concitó a las grandes devociones marianas de la ciudad. Ahí se dieron cita, yo creo que, si no todas, casi todas las imágenes marianas presididas por Santa María de la Victoria, que la vemos allá al fondo, y bueno, ahí sí fijamos un poquito el papel. De todas maneras hay buenos archivos en internet, y la propia fototeca de la Universidad de Málaga también tiene buenos documentos. Se pueden ver todas y cada una de las imágenes de gloria y de pasión que participaron en esa maravillosa jornada. De la capital nos vamos a la provincia. En la provincia el 15 de agosto se celebran muchísimas fiestas, no las vamos a poner aquí todas porque si no nos amanece, pero bueno, ahí tenemos la Virgen de Gracia de Alariño el Grande. Después en Benalmádena, que también la podemos ver ahora, la Virgen de la Cruz, que es la patrona, que también sale el 15 de agosto. El 15 de agosto también en Bobadilla, Pueblo, sale la Virgen de las Maravillas, que estamos viéndola. Y en Archidona, aunque no salga, la Virgen de Gracia, una gran devoción también en la provincia, pues celebra su romería nocturna, que siempre se hace en la madrugada del 14 al 15 y que recomiendo muy vivamente, si no la conocéis, que subáis ese día al santuario, nada más que por las vistas, nada más que por el fresquito que hace en esa zona en agosto y arriba, que refresca bastante. Y el maravilloso santuario, que es un gran desconocido en la capital, una antigua mezquita reformada que conserva casi todo, merece muchísimo la pena. Y si saltamos ya de la provincia de Málaga, aunque hemos dejado más patronas detrás, a más allá de Málaga, pues tenemos grandes asunciones que procesionan por las calles. Aquí tenemos la Virgen de la Asunción de Cantillana, ¿vale? Que cada 15 de agosto pues, se tira pues, toda la noche en la calle recibiendo los vítores de sus fieles. Pero también en otros pueblos, en el Aljarafe, muy cerca de Sevilla, en Huévar, la Virgen de la Asunción también sale en procesión el 15 de agosto, y también en Estepa, el 15 de agosto, la Virgen de la Asunción también procesiona una Virgen muy curiosa, porque además conserva ciertos parecidos con la Virgen del Rocío de Almonte y que tiene un patrimonio además excepcional. Más allá de Asunciones, también salen otras muchas patronas el 15 de agosto. Una de las más conocidas es la Virgen del Valle, la patrona de la Palma del Condado. Muy cerquita de la Palma del Condado, la Virgen de los Remedios de Villarrasa, una escultura interesantísima de comienzo del siglo XVI con un patrimonio extraordinario y de grandísimo valor. Seguimos en la provincia de Huelva, en Lepe, la Virgen de la Bella, la patrona, que también tiene unos rasgos que nos recuerdan mucho a nuestra patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, una Virgen sentada de talla con un aspecto muy majestático, también sale el 15 de agosto. Cerca de la capital de Huelva, en Palos de la Frontera, sale una de las vírgenes más conocidas y más universales. Fue coronada por las manos del propio Papa Juan Pablo II, la Virgen de los Milagros, la famosa Virgen de la Rábida, una Virgen de alabastro que es una de las patronas oficiosas de Hispanoamérica y que además esa mandorla, esa media luna, que bueno, más que media luna, ese arco, ¿no? Esa mandorla que rodea a la Virgen, tiene todos los escudos de los países de Hispanoamérica. Y el 15 de agosto también sale pues, una de las patronas más conocidas de Andalucía, que es la Virgen de los Reyes, la patrona de Sevilla capital, que sale siempre al amanecer del 15 de agosto y que también es pues, una de las grandes devociones de la Asunción en Andalucía. En la provincia de Cádiz, pues cabe destacar la Virgen Coronada de San Roque, Santa María la Coronada, también una imagen muy interesante procedente de Gibraltar. La Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, otra Virgen histórica y muy devocional
en la provincia, y ya saltando a Córdoba pues tenemos una cuestión muy curiosa, que es que el 15 de agosto pues allí sale la Virgen del Carmen en Rute. La Virgen del Carmen no es una Virgen de julio, sino que una Virgen de agosto en el caso de Rute, y sale en procesión, es una de las grandes devociones también de la zona de la subbética cordobesa, y además está coronada. Muy cerquita de la provincia de Granada, pero perteneciendo a Jaén, está Alcalá la Real. Allí sale la Virgen de las Mercedes, otra preciosa escultura, acompañada por el Niño Jesús en sus brazos. Y en Baeza, la majestática y muy castellana Virgen del Alcázar, que es la patrona de este pueblo, ¿no?, de Baeza. Yéndonos a la costa, en Motril y en Almuñécar. En Motril la Virgen de la Cabeza, que también sale en procesión cada 15 de agosto, en un trono muy curioso con una barquita ahí delante, una quilla de una barca. Y la Virgen de la Antigua, de Almuñécar, una devoción muy curiosa también, una imagen de muy pequeño formato, con el cuerpo revestido de plata y que la embarcan como si fuera la fiesta del Carmen. Son imágenes devocionales especiales de la Asunción. Pero también hay que mencionar, aunque no salgan el 15 de agosto, dos devociones de Sevilla capital que también pinchan mucho en la defensa del dogma de la Asunción. Una es la Divina Pastora de Santa Marina, que además fue coronada recientemente, que fue una de las que fue más ferviente en el voto asuncionista en el mundo católico, y otra, la Esperanza de Triana, que, bueno, para que nos entendamos, la tan cacareada misión que ha habido ahora mismo, que ha sido famosísima a todos los niveles, remite directamente al aniversario del dogma de la Asunción, es decir, se cumplen 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción, y en aquel año 50 la diócesis de Sevilla pues animó a la Esperanza Triana a sacarla en procesión en ese año 50, después salió en el 2000 y vuelve a salir en el 2025 pues por este dogma de la Asunción. Desde mi desconocimiento, estamos hablando de la Asunción, la Virgen está subiendo a los cielos, y casi todas las imágenes son una madre con su niño. Efectivamente. Bueno, no es como, por ejemplo, la dormición de Elche o de Valencia, sí, que es la misma imagen y la ponen más de pie. O... Sí, o los casos de la Virgen del Tránsito, que por ejemplo en Córdoba es muy conocida, en Sevilla hay dos devociones también muy famosas del Tránsito, en Antequera hay otra. Bueno, yo creo que eso, Andrés puede ayudarme un poco más, pero yo creo que también obedece mucho a la captación devocional y del fervor popular. Igual que hay pocos resucitados, hay pocas asunciones, porque son misterios complicados de concebir. De hecho, tanto la Asunción como la Inmaculada son imágenes, no quiero pasarme con ser muy frívolo, pero yo diría que más propagandísticas que devocionales, propagandísticas del dogma, de ese dogma de creencia que tiene que insertarse en el pueblo. En el caso de la Inmaculada, que se hace mucho antes de su proclamación, que en el siglo XIX, es propagandística, es más bien, por llamarlo de alguna forma, son elementos de batalla y de contestación a las distintas discusiones que hay dogmáticas, pero no son imágenes devocionales propiamente dichas. Hay, igual que hay pocos resucitados devocionales, son más mistéricos, pues las asunciones son también unas devociones muy mistéricas que, salvo casos muy puntuales como la que hemos dicho de Cantillana o de Estepa, es raro que sean objeto de devoción popular. Además son devociones que son, insisto, más difíciles de leer que una propia escena maternal de la Virgen María con su niño, que siempre va a entrar mucho mejor en el corazón del pueblo, ¿no? Entiendo que quizá aquí juega un papel más importante la tradición o el asociar determinadas fechas con gran tirón, como puede ser el 15 de agosto, independientemente de la vocación de la imagen. Es una forma de casarse con ese compromiso con la Iglesia Católica. Es decir, ¿cómo se puede hacer adherirnos al misterio de la Asunción o al dogma de la Asunción de la Virgen sin tener que hacer una escultura? Bueno, pues yo creo que pocas cosas más importantes en un pueblo que decir, pues nuestra patrona, llámese Estrella, llámese Encarnación, llámese Antigua, llámese Cabeza, llámese Alcázar, llámese Valle, pues va a salir, en vez de su festividad litúrgica, va a salir en el Día de la Asunción. La mejor forma de cómo un pueblo se puede adherir a un dogma, ¿no?, a una celebración. Creo. La Asunción, el dogma de la Asunción es posterior al de la Inmaculada. Sí, sí, más de 50 años, ¿verdad? La Inmaculada de 1800, hablo de memoria, 69 quizás. Pero Inmaculada es Pío IX, Asunción Pío XII. 1950, eso es. Cuando hablamos de la defensa de los dogmas, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, básicamente a todas las controversias doctrinales que han habido a lo largo de la historia, porque debemos pensar que la evolución doctrinal de la Iglesia no ha sido monolítica, ni siquiera uniforme, ¿no? Es verdad que las verdades de fe en sí mismas y por su naturaleza son inmutables, pero la comprensión de estas verdades de fe se han ido desarrollando y sistematizando a lo largo de la historia, y ha habido
discusiones acaloradas, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, pensemos en la escuela franciscana, que siempre ha sido favorable a la proclamación del dogma inmaculista, y la dominicana, los dominicos, que no. El propio Santo Tomás de Aquino, en sus tratados teológicos siempre él tenía sus reservas con respecto a la Inmaculada. Pero claro, la diferencia es que ahí estamos hablando de una lucha doctrinal y de nivel intelectual. Eso no se puede comparar con lo que hemos visto en Twitter, que ha sido en la mayor parte de los casos bochornoso. Y te corto, Andrés, y de adhesión a la Iglesia, porque cuando se proclama el dogma, bueno, hay muchísimas representaciones iconográficas del abrazo entre franciscanos y dominicos. Claro. Después de esa controversia, bueno, cerrando filas en torno a lo que la Iglesia al final dice, ¿no? Claro. Pero nunca se salieron del tiesto. No, siempre personas a nivel concreto podrían pasarse un poco de frenada en cuanto al fervor, podríamos decirlo así, pero no vemos un nivel de peleas chabacanas y sobre todo de la falacia ad hominem, ¿no? Que es la que más cunde en las redes sociales. Como no tengo argumentos para rebatirte a ti, voy a atacarte a ti como persona. Y entonces lo que se ha estado viendo ahí, pues con insultos de todo tipo al Papa, al prefecto y por supuesto a los teólogos que se han manifestado en la línea de lo que señala la doctrina vaticana. Incluso a mí me ha caído alguna cosa eso que soy un mindundi. Es decir, que yo soy lo que soy barro, soy pecador y también tú dices, bueno, pues muy bien, ya está. Lo puedo hacer y lo asumo, ¿no? Claro, es como, pues muy bien, pues nada, señora, siga su camino, sea feliz y ¿qué hago yo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre dogma y doctrina? Bueno, se puede entender por doctrina, ¿no? O doctrinas todo lo que es el corpus de creencias de cualquier religión, ¿no? La doctrina católica, la doctrina luterana, la doctrina islámica, ¿no? Es el corpus de creencias, pero dentro de ese corpus de creencias, por así decir, hay como una jerarquía de niveles. Por poner un ejemplo, dentro de la fe católica no está ni de lejos al mismo nivel profesar la fe en la Santísima Trinidad que la existencia de los ángeles, por poner un ejemplo. ¿Que forman parte todo de la doctrina? Por supuesto que sí, no quiero que se incendien las redes, ¿eh? Los ángeles también. Sí. Pero en la jerarquía hay una jerarquía de verdades que son esenciales. Y esas verdades esenciales son las que se consignan dogmáticamente. Que normalmente, si atendemos a la historia del dogma, las proclamaciones dogmáticas suelen ser una respuesta de la Iglesia cuando la fe en su columna vertebral se ve amenazada. Entonces la Iglesia ve la necesidad de formular, porque antes de que se den los debates contra las herejías, pues la Iglesia, por ejemplo, no tuvo ninguna necesidad de afirmar solemnemente que Jesucristo es Dios, porque se daba por hecho. Cuando empezaron las herejías cristológicas a negar o bien su naturaleza divina o bien su naturaleza humana, es cuando se desarrolla el dogma cristológico. Pero que se desarrolle el dogma cristológico en determinados siglos no quiere decir en modo alguno que las primeras comunidades cristianas no creyeran que Jesús de Nazaret era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ahora quién lo ha sacado? Hablamos generalmente de los dogmas marianos, pero en cuanto al Señor hay 7 dogmas. Claro, es que, como he dicho, los dogmas marianos realmente tienen también una entraña cristológica, lo hemos visto, todo está relacionado a Cristo. Realmente, como digo, lo nuclear en la fe cristiana es el Dios que se ha revelado en Jesús de Nazaret. Eso es lo fundamental. A partir de ahí se va estructurando todo el edificio, toda la arquitectura dogmática de la Iglesia. Pero la piedra basal, el fundamento de todo es Jesucristo. Por eso las grandes controversias o debates teológicos de los primeros siglos tenían que ver principalmente con Jesús, que por cierto, como dato significativo, las primeras herejías cristológicas, es curioso que uno tendería a pensar que negaban la divinidad de Cristo, ¿no? Pues no, las primeras herejías cristológicas negaban su humanidad. Y la Iglesia tuvo que salir al paso y decir, no, que Jesús es también verdadero hombre, que rió, lloró, durmió, se cansó como hombre de verdad. Y eso es significativo, porque podemos seguir el rastro un poco que en la historia del pensamiento ha habido cierta tendencia a menospreciar la dimensión material y corporal, que eso sigue pasando incluso hoy día. Mucha gente católica de buena fe y de muy buena intención le da tanta importancia al alma que desprecia el cuerpo como si fuera fuente de pecado, de maldad, algo que, ¿para qué te vas a cuidar, no? Si esto te vas... Ya, pero es que no somos platónicos, somos cristianos. ¿Serías capaz de decirme los 7 dogmas de él? Así de memoria del tirón, pero... Yo sé que es un atraco, porque esto no estaba hoy. Básicamente, pero sí que podemos decir
que en cuanto a Jesús, lo importante es afirmar que es una única persona en dos naturalezas, la humana y la divina, que es consubstancial al Padre, que es eterno, es decir, engendrado, no creado, antes de la creación del cosmos, que es el Redentor y el Salvador, que su muerte tiene un carácter expiatorio, que resucitó verdaderamente con su cuerpo material y que ese cuerpo material es el fundamento de toda la transformación de nuestros cuerpos y del cosmos, y que finalmente vendrá a juzgar a vivos y muertos, pero no un juicio de horror, sino un juicio, como decía San Juan de la Cruz, que al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Al final ha dicho el credo, no sé si se han dado ustedes cuenta, es eso. O sea, que lo que recitamos en el credo es otra cosa. La pregunta iba con trampa, pero... Es que ganaríamos mucho si cuando estuviéramos en misa... estuviéramos atentos a lo que estamos diciendo. Si sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Estaría blanco y en botella y no pasaría nada. Es que si interiorizáramos eso, claro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden... No salvamos ni uno. Ni uno. O el mundo iría muy bien también. En positivo. Buenísimo. Conforme iba a ir relatando esas primeras herejías, ¿no? Y esa visión de Jesucristo, se me viene a la cabeza que también eso tendría su reflejo en la parte artística. También hemos tenido partes de la historia, de la historia del arte, en las cuales hemos puesto más el foco en Jesucristo como Dios, como la deidad, como la divinidad, y otra que se ha ido humanizando más, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, y tenemos a lo largo de la historia, podemos ver las grandes crisis, como por ejemplo la crisis iconoclasta, ¿no? Que quería arrasar con las imágenes para evitar la idolatría, y la Iglesia Católica tuvo que reafirmar el valor sacramental, no de sacramentos, sino como sacramentales que tienen las imágenes en cuanto que son un vínculo, ¿no? Y también a lo largo de la historia, pues sí, se ha ido viendo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, a la que yo le tengo muchísima devoción, pues en la España del siglo XVI, se conceptualizaba a Cristo poniendo el acento en su divinidad. La humanidad estaba totalmente marginada ahí, y Santa Teresa destacó precisamente por tener la mística de la sacratísima humanidad de Cristo. Y el Cristo de Teresa de Jesús es un Cristo que, sin dejar un ápice ser Dios, su divina majestad, dirá ella, es un Cristo totalmente humano, es un Cristo que es un esposo, ¿no? De hecho, tienen el desposorio místico. Vamos viendo que realmente la fe de la Iglesia y el arte es una unión, a veces no sin sus roces, ¿no? Y sus cuestiones, pero que van de la mano muchas veces de cómo se va encarnando la fe en cada generación, en cada tiempo, en cada contexto. Sin duda alguna, no es lo mismo la fe, pues yo qué sé, de Bizancio o la fe de Roma del siglo III. El Pantocrátor está ahí muy claro. Efectivamente, que la fe de Andalucía, ¿no? Una misma fe, pero encarnada de diversas maneras. Él siempre dice cuando está aquí que es uno de los grandes fans de Santa Teresa, por decirlo de alguna manera, y el señor está entre pucheros. Nos vamos a hacer una parada publicitaria y volvemos con el dogma de la Inmaculada. Alejandro, ahora entras tú de lleno. Con la espada. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Yo no sé si a ustedes se les está pasando el programa como a nosotros. Me acaba de decir Mora en este impasse, ya llevamos 2 bloques, vamos a por el tercero y vamos a entrar de lleno. Entramos con Alejandro porque va a hacer una puntualización antes de entrar en la Inmaculada. Sí, habíamos hablado de la Asunción y hay un apéndice muy curioso de la Asunción que además está dentro de, siempre que se dice, todos los santos tienen octava. Bueno, pues en esa octava de la Asunción está la rareza de la Virgen, que es el 22 de agosto. El 22 de agosto se celebra Santa María Reina, ¿vale? Es una festividad un poco difusa, sobre todo porque pasa después de la Asunción y porque además, por ejemplo, en el caso de los malagueños, nuestra única referencia, que es la Cofradía de las Penas, lo ha celebrado siempre en mayo. Entonces nunca hemos tenido asumido que esa celebración es en agosto. Pero bueno, para que nos hagamos la idea, la realeza de la Virgen, que no es un dogma, es simplemente una fiesta litúrgica. Una fiesta litúrgica que canta la Virgen María como reina y señora. Bueno, pues tiene varios
varios ejemplos de cofradías que han luchado por ella. En el caso de Almería, que tenemos aquí la Virgen del Mar, que es la patrona, aunque todavía no se celebraba en esa época, el 22 de agosto, la realeza de la Virgen, pero es curioso saber que fue en este día de Santa María Reina actualmente cuando se le proclamó patrona. Se le proclamó patrona porque era la octava de la Asunción y era un buen momento para que esta dolorosa de la Virgen del Mar en el siglo XIX fuese proclamada patrona de la ciudad. En Málaga, como hemos dicho, la Virgen de las Penas, la Cofradía de las Penas siempre ha luchado por esa realeza. Antiguamente hacía un pregón que tenía muchísimo predicamento. El oratorio que se bendijo bajo el título de Santa María Reina, por tanto el 22 de agosto es la fiesta de la titularidad de ese templo. Y en Sevilla, pues la Cofradía de la Cena, la hermandad de la Cena fue con la Virgen del Subterráneo, pues una hermandad muy defensora y que apostó mucho por la realeza de la Virgen María. De hecho, por un aniversario la Archidiócesis de Sevilla la solicitó para que realizara una procesión extraordinaria hace más o menos 20 años y bueno, pues la Virgen del Subterráneo representa de alguna forma allí la defensa por la realeza. De hecho, tiene como subtítulo la Virgen del Subterráneo, Reina de cielos y tierra. Una pregunta, en cuanto a cultos de la realeza. En los cultos de realeza generalmente se pone ese sillón de reina que se ha quedado vacío y ella baja hasta abajo y entra en el besamano, digamos. Sí, bueno. Pero ese elemento no lo hemos visto en otros cultos. Bueno, es que el sillón, salvo que me corrijan, y si me corrigen pues está en las redes sociales, eso es un invento macareno, ¿vale? Con el besamano de la Esperanza Macarena en Sevilla, que yo creo que es la primera que pone ese silloncito, que es un símbolo teatral, y yo creo que coqueto y bonito, de que la Virgen pues baja de su altar para llegar a los fieles y dejar su sillón pues vacío. Después ya, eso ya que lo que pasa es que bueno, en el mundo de los inventos ya hemos quitado sillones, hemos empezado a meter ya hasta... Ahí entramos en un tema espinoso. Venimos de la tramoya, que así empieza realmente el teatro, con esos pasos. Sí. En esas carretas, dentro de los sitios con una tramoya para enseñarnos lo que era una Asunción, claro, lo que decías tú. Así es. O sea que... Y los salones reales. Los salones reales humanos de reyes, pues tienen eso, el besamano no es más que una recreación de un salón real, un besamano de una reina de carne y hueso traspasado a la iconografía cristiana. Está todo inventado, vamos. Sí, ahí quizás entraremos en un charco enorme que con Andrés lo hemos hablado bastantes veces, bueno, que base realmente tiene eso. Si o sea, siempre esto es, así lo dice la Iglesia. Bueno, la Iglesia en eso no dice absolutamente nada. Ya, como experto en charcos... Estoy encantado de participar contigo en este charco. Tú no te vas a quedar solo porque... Como experto en charcos... Leyendo algunas cosas. No, ciertamente es verdad que yo siempre he dicho que la liturgia cofrade es una paraliturgia, en el sentido de que va en paralelo a la liturgia de la Iglesia, pero hay que tener bien en cuenta qué marcan las rúbricas litúrgicas y qué no. Entonces, por ejemplo... Ahí incluso, perdona, sí, podríamos hablar incluso de tradición, pero ¿qué marcamos como tradición y desde qué entendemos por tradición? Claro. Para empezar, ya el término altar de cultos es un poco inapropiado, en el sentido de que... ¿No tiene ara? Claro, el altar es el ara, literalmente la mesa en la que se celebra el sacrificio eucarístico. Entonces, lo que normalmente se montan son, podríamos llamarlos retablos efímeros, ¿no? Lo que tú quieras decir, pero altar de culto, cuando se ha montado el altar de culto, dices, pero bueno, se da por hecho que ya ha traspasado el lenguaje. No todo por la parte. Exactamente, todo sea. Y es verdad que la Iglesia no te dice cuántas velas, ni de qué color tiene que ir el altar, ni siquiera cómo debe ir vestida la imagen, entonces, que se ponga o no se ponga el sillón, bueno, pues forma parte de esa paraliturgia cofrade, que en el sentido de la realeza, pues bueno, viene pues a dar ese toque como dramático, teatralizado de María como reina, y me parece bonito, ¿no? Porque esa forma de como descender la Virgen del trono me recuerda a lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, por todo he sabido que la Santísima Virgen es la reina de los cielos y la tierra, pero es más madre que reina. Entonces, que el hecho de que baje y esté con su hijo me parece bonito. Es que además que el tema de la liturgia aplicada a las cofradías, bueno, es que, vamos, un auténtico escándalo. Yo que no tengo, bueno, yo que no estoy licenciado en teología, me llevo las manos a la cabeza cuando escucho poco menos que está escrito en las rúbricas que los cristos tienen que ir de bordado. Bueno. Y la gente dice, es que esto no son gustos. Unos tomos así de grandes, inventados completamente. Yo lamento utilizar el titular y decir que todo eso son gustos. Efectivamente es gusto. Otra cosa es que defendamos el buen gusto frente al mal gusto, perfecto, pero utilizar argumentos torticeros o argumentos teóricamente litúrgicos para petarse y para hacer indiscutible
cuestiones que se conseguiría mucho más si se hiciera con un poquito de pedagogía más que por norma, pues se agradecería. Pero en ningún sitio dice que los cristos tienen que ir de bordado, ni tienen que ir de liso, ni las vírgenes tienen que ir de brea y no tienen que ir de brea. Es decir, aquí las únicas procesiones litúrgicas son la del Santísimo y la procesión de Palma, que son las que concibe la Iglesia. Los demás son tradiciones piadosas, son devociones. Hablas tú de pedagogía, Alejandro, precisamente, o sea, realmente vamos a los orígenes, tanto el mundo de la Semana Santa como todo lo que le rodea, al fin y al cabo lo que estás intentando es explicar algo. Claro. Hombre, por supuesto, y hay que distinguir muchas veces entre la constelación simbólica propia del barroco, que tiene sus símbolos, que están genial, y que están genial y que están al servicio de una teología, que si las potencias, que si el bordado, claro. Eso es magnífico, pero hay que dejar bien claro que esa es la constelación propia del barroco. No hay que decir, la Iglesia manda ¿qué? La Iglesia no manda, como bien has apuntado, las únicas procesiones que rigen las rúbricas litúrgicas son la procesión de entrada dentro de la Eucaristía, la procesión del Santísimo y la procesión del Domingo de Ramos, pero no la de la pollenica, sino la que se hace dentro de la liturgia del Domingo de Ramos. Se acabó. Entonces, cuando la gente dice, no, es que litúrgicamente tiene que haber tantos farolillos, tantas dalmáticas, tanto no sé qué... O con esta marcha. O con esta marcha, o con este color de cera, porque el Señor ya está muerto. Pues eso, volvemos a lo mismo, en la paraliturgia cofrade. Lo único sí que hay fricción con las rúbricas de la Iglesia son las dalmáticas. Claro. Porque las dalmáticas es la vestimenta propia del diácono en la liturgia y nosotros hemos asumido que todo cirial lleva dalmáticas. Alguien decidió son ropas sagradas. Alguien decidió que eso quedaba bonito y claro. Dijo, pues ya está. Pues si vino aquí bien... Voy a poner 6, que voy a poner 12. Incluso los báculos, que ya se ven menos, pero que también son instrumentos, bueno, que... Tienes ahí, tú sabes que aquí tienes un material para una de las chalas de Cuaresma, ¿no? Habrá que buscar quién es el que se mete en ese charco. No. Andrés, no te pierdas mucho. No, yo estoy como el Titanic ya, hundido. No. Está con la bota de agua. ¿Hablamos del dogma de la Inmaculada? Vale, sí, pues añadiendo lo que ya dije anteriormente, yo creo que para entender el dogma de la Inmaculada hay que remontarse un poquito, muy brevemente por el formato en el que estamos, a la caída, ¿no? A la caída de Adán y Eva. Bueno, hay que entender primero a Adán y Eva como esos símbolos de la primera humanidad, de nuestros primeros padres, que por cierto, he de decir que cuando yo daba religión, ya no, ya solamente doy historia y filosofía, pero hace años cuando yo daba religión me gustaba trolear a los niños, dividiéndolo en grupos con la Biblia, digo yo, el primero que encuentre el versículo de la manzana en el Génesis, ya tiene un 10 en la asignatura, todo el año no tiene que hacer nada más. Los niños se volvían como locos, buscando la manzana, hasta que ya decían algunos, profe, es que no está. Digo yo, efectivamente, no está. ¿Por qué? Porque como una vez me dijo un niño, pues no vea, profe, el cabreo cósmico que se pilla a Dios por un pecado gastronómico, ¿no? Porque es que se comen la manzana. Y le dije yo, pues muy bien esa apreciación, porque no existe la manzana como tal. El relato del Génesis, en un lenguaje simbólico, habla del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que los seres humanos buscan usurpar el lugar que solo a Dios corresponde. Fijaos que todas las tentaciones tienen un reverso tenebroso, mezclan la mentira con la verdad. El proyecto de Dios, y ya lo recogían los santos padres como Ireneo de León o los padres capadocios y demás, el proyecto de Dios es divinizar al ser humano, es decir, compartir la propia naturaleza divina en la naturaleza humana, hacernos hijos en el Hijo, ¿no? Pero ¿qué es la tentación de la serpiente antigua? El seréis como dioses al margen de Dios, dándole la espalda a Dios, decidiendo vosotros lo que es el bien y lo que es el mal. Por esa razón, lo que tendría que haber sido una fuente de gracia, de amor, de misericordia y de unión con Dios, se convirtió en una fuente de pecado. Porque estos primeros padres, estos primeros seres humanos, tendrían que haber transmitido en herencia esa gracia y esa santidad que han recibido de Dios. Pero eso se malogra. Entonces, como cuando un niño dice, ay, pero ¿y qué culpa tenemos nosotros porque los primeros seres humanos le dieran la espalda a Dios? Yo siempre digo, es como cuando el heredero de una familia adinerada, sus padres pues juegan mal con el dinero, cometen actos ilícitos y el niño, que nació siendo un heredero rico, termina más pobre que las ratas. ¿Tiene culpa objetiva y personal el niño? Ninguna, pero está viviendo las consecuencias de una mala gestión. Bien, pues ahí es donde se inserta la Santísima Virgen. La Virgen, que es del linaje humano, es un ser humano, no podemos olvidarlo, que a veces, como decía Agatha Christie, lo más evidente es lo más difícil de ver. Si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos, ¿no? Muchas veces los excesos de devoción por la Virgen pueden rozar el olvido de que es un ser humano que ha sido redimido.
Y ella constituye esa nueva Eva que va a ser la puerta de entrada al mundo del verdadero Adán, de Jesús. Por eso Jesús y María reparan el daño que causaron Adán y Eva con esa caída. Ahí se sitúa el dogma de la Inmaculada. No es que la Virgen sea una superheroína, sino que ha sido redimida por Cristo previamente para poder ser ese arca de la nueva alianza. ¿Y dónde está aquí la espada? Y el cirio votivo ya te lo preguntaré después. La espada, bueno, podemos hacer una lectura simbólica, la espada como una espada afilada, pues una lengua afilada que pueda defender bien el dogma, que pueda, pero en una lectura mucho más literalista, evidentemente la espada es pues un elemento que evoca una contienda física y el derramamiento de sangre, si es posible, ¿no? Si es posible evitar que sea la mía y que sea la del otro, pero eso es algo muy español, los españoles somos pasionales para todo, cualquier cosa la defendemos con un ardor que se puede, a capa y espada, claro, que se puede entender que en siglos pasados pues haya gente que quisiera defender a capa y espada, entre otras cosas, porque era gente que de verdad estaba dispuesta a defender la capa y espada. Sí. Hoy día nadie quiere renunciar a Netflix, a Twitter, y a estar muy cómodo en el sofá de casa, porque desde el sofá se arregla el mundo. Había llamamientos a defender con espada el tema de la corredentora. Claro, pero llamamientos desde el sofá. Y la mayor parte de las veces... Escúchame, no digas mucho, claro, vaya que te esperen ahí pues, unos cuantos con espada. Yo... Bueno, habrán gastado gasolina, ¿sabes? Exactamente. Gracias a Dios, dentro de todo... ¿Sacaremos la espada nosotros para defendernos? Hombre, por lo menos. No, yo dentro de todos mis defectos, que son muchos, no son pocos, pero alguna virtud me adorna, yo siempre he ido de frente, de cara. Desde que entré, por ejemplo, en las redes sociales, que hace, yo no sé, más de 10 años, con mis luces y con mis sombras, siempre me he mostrado tal cual soy. Yo siempre digo que lo verdaderamente difícil en este mundo es ser consecuente con lo que se cree. Yo no entiendo esta gente que va de inquisidores o va escrutando la vida de los demás o lanzando insidias, acusaciones venenosas, juicios temerarios, ocultos. Porque oculto es muy fácil defender cualquier cosa. Yo me puedo hacer un perfil falso y ser de repente más fanático que el más fanático del mundo. Lo verdaderamente valeroso y lo verdaderamente gallardo es decir, este soy yo y aquí está lo que yo creo y lo voy a defender mejor o peor. Pero yo prefiero mil veces, la tibieza del que da la cara, aun a riesgo de que se la partan, que el ardor del fanático que se oculta en redes sociales. ¿Usted quiere apuntar algo? Bueno, a capa y espada y el cirio votivo. Al comienzo del programa, Andrés ha puesto un ejemplo muy claro que además yo creo que además sirve para aclarar un poco el tema de la Inmaculada. Hay muchas personas que creen que la Inmaculada Concepción es el nacimiento de la Virgen. Y no. El paralelismo de la preparación del dormitorio para el niño que llega es el mejor paralelismo de la Inmaculada. Es decir, la Inmaculada Concepción representa preparar el cuerpo de la Virgen para recibir al Señor. Entonces, bueno, de hecho, incluso no era raro en antiguas representaciones presentar a la Virgen directamente embarazada. O sea, pero bueno, la Inmaculada no es el nacimiento de la Virgen, eso es la Natividad, que además se celebra el 8 de septiembre. Eso, perdona, antes de que sigamos, esa es otra. Cuando hablas del momento del parto, hay muchos que todavía, muchos cristianos, todavía no se han enterado que a la Virgen no tuvo dolores. Claro, es una cuestión que se ha debatido, porque cuando se hablaba de los dolores del parto, los dolores de tal, se asocia a una de las consecuencias del pecado original, ¿no? Entonces es verdad que uno de los debates, que de hecho es un debate vivo, se dice, bueno, entonces como la Virgen está exenta del pecado original, ¿tuvo dolores de parto, sí o no? Hay, por ejemplo, películas, una que es muy bonita, que creo que se llama La Natividad, que pese a que creo que era una directora, la mujer, pese a que es protestante, pero hizo una película muy bonita. Y es verdad que se ve, por ejemplo, ahí María sufriendo los dolores del parto y tal. ¿Es una cuestión esencial, nuclear para la fe, si la Virgen sufrió los dolores del parto, sí o no? Yo diría que no. Si no lo sufrió, pues bendito sea Dios, y si lo sufrió, bueno, más sufrió en el Calvario la Virgen, ¿no? Y al final todos los sufrimientos de María se asocian a los de su Hijo Jesús, pues en virtud de la salvación del género humano, ¿no? Ahora, entrar en esas disquisiciones yo siempre lo he considerado como algo, como una especie de bizantinismo estéril, ¿no? Lo importante, ¿cuál es ahí? Que la Virgen María fue virgen antes, durante y después, pero si tuvo dolores de parto o no, es verdad que se ha escrito mucho, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Pero hoy día, digamos, no es un tema principal. ¿Que se considera que no tuvo dolores de parto? Pues muy bien.
de hecho no se encuentra entre los 7 dolores de la Virgen. La tradición de los 7 dolores no incluye que yo recuerde el nacimiento. No, exactamente. La profecía de Simeón. Exacto, y es por esa razón, porque se considera que al estar libre del pecado original, pues entonces no tiene esa consecuencia, ¿no?, de trabajarás con el sudor de tu frente, tendrás dolores de parto, ¿no?, que es como esa desconexión con el Creador, lo que provoca es que el ser humano se quede como una criatura viviente más, pues a la intemperie del sufrimiento, de la contingencia y de la finitud. ¿Nos vamos de viaje? Sí. Vámonos de viaje, la Inmaculada. Bueno, pensé que te había interrumpido. No, digo que vamos a pasar, porque si no es que se nos va a ir la pinza. El domo de la Inmaculada, bueno, pues aquí es curioso porque hay pocas patronas y procesiones de patronas ese día de la Inmaculada, pero sí aquí fueron muy activas las cofradías. Las cofradías y hermandades encontraron en el día de la Inmaculada, en toda Andalucía, por lo menos, el día en el que celebrar el besamanos a sus imágenes de la Virgen, ¿no?, porque fueron unas grandes defensoras con la espada y sin ella, con las reglas, con los juramentos, con los votos y hasta incluso con las túnicas en algunos casos, que ahora lo veremos, que es cuando se rompe con el morado y con el negro de la penitencia y empiezan algunas hermandades incluso a utilizar el azul y las túnicas de Nazareno para defender el dogma. En Málaga, bueno, la gran abanderada es la preciosa Virgen de la Concepción, de la Archicofradía del Huerto, ¿no?, que por supuesto Concepción, que antiguamente se le llamaba Concepción Dolorosa y que la diócesis en los años 80 les dijo, bueno, eso de Concepción Dolorosa es un poco lioso. Otra cosa, Virgen Dolorosa de la Concepción, pero Virgen de la Concepción Dolorosa, cuidado con eso. Se quedó en Concepción a seca y todos la entendemos. Lo que no cambia es su cara. También versión gloriosa, la Virgen del Rosario del Palo, ¿no?, también tiene sus cultos en el Día de la Inmaculada. Otra de las vírgenes, de las dolorosas clásicas que celebran en el Día de la Inmaculada, es la Virgen del Amor, de la Cofradía del Rico, una de las clásicas. Y con motivo de la constitución de la Cofradía de los Dolores del Puente, cuando recibieron la Virgen de la Encarnación, pues decidieron que en esa misa de constitución de la hermandad, el 8 de diciembre, se pusiera en besamano esta dolorosa secundaria de la cofradía, por otra parte magnífica, ¿no? Lágrimas y Favores también celebran en el Día de la Inmaculada sus cultos, una hermandad también con un acervo inmaculista tremendo. De hecho, es de las que lleva la espada en la procesión del Domingo de Ramos y el cirio votivo, acompañando a la bandera concepcionista, ¿no? El 8 de diciembre también está en besamano la Virgen de Traspaso y Soledad de Viñeros, ¿no?, que celebra en su fiesta, y muy recientemente otras dos imágenes, la Virgen de la Soledad del Sepulcro, que ha incorporado el besamanos en el Día de la Inmaculada, y la Dolorosa del Socorro, la Virgen que va al grupo escultórico de la Cofradía de la Sangre, de la Archicofradía de la Sangre, que durante ese día pues aparece en la iglesia de San Felipe. Como sabéis, no está el culto en la parroquia, pero ese día pues sí se expone para el besamanos. Y de Málaga hay que hablar de dos imágenes más. Una, mi Virgen de los Dolores de San Juan, una hermandad que, aunque no ponga la Virgen de los Dolores en besamano, ahí tenemos, bueno, primero esta otra de las afectadas, a lo mejor es la Virgen de los Dolores, que como celebramos el pregón de la Inmaculada todos los años, este año Alfonso Crespo, un gran pregonero, un pico de oro, me gusta decirle, el 6 de diciembre a la 1 de la tarde. La hermandad no baja a la Virgen al besamano, pero sí celebra con mucho fervor la Inmaculada Concepción. Y esta Virgen, más que dolorosa, la Virgen Reina de los Cielos, ahí la tenemos en primer plano abajo a la derecha Álvarez Duarte, por cierto, Luis Álvarez Duarte, el escultor. Básicamente porque llega ese día. Efectivamente, se bendice el 8 de diciembre del año 93, entonces bueno, aunque no celebre los cultos en la Inmaculada, el 8 de diciembre fue el día que se bendijo la Reina de los Cielos en la parroquia de los Santos Mártires, y después celebró una procesión por las calles hasta la iglesia de San Julián. Pero hay muchas ciudades en las que se celebra la Inmaculada. Con permiso, me voy a Sevilla, porque en Sevilla creo que casi una treintena de dolorosas de cofradías celebran besamanos ese día. Aquí tenemos un ejemplo, la Virgen de la Concepción, de la Cofradía del Silencio, la Archicofradía del Silencio, pues que celebra sus cultos, pero hay otras muchas. Ahí tenemos también la Pura y Limpia del Postigo, la Virgen Inmaculada pequeñita, que recibe culto en el barrio del Arenal, en este pequeño retablo, donde pues los sevillanos visitan, ¿no?, de alguna forma. No es Sevilla la única ciudad que celebra el Día de la Inmaculada. También, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la Virgen de los Ángeles, que es verdad que la había puesto para hablar de las túnicas. La Virgen de los Negritos, de la Cofradía de los Negritos de Sevilla, es una de las muchas dolorosas que están en besamano el día 8, y es una de las primeras hermandades que renunció a esas túnicas oscuras, negras de penitencia, e incorporaron el azul como un símbolo, iba a decir subliminal, yo diría más bien explícito, en favor de la Inmaculada Concepción, ¿no?, la Virgen de los Ángeles de la Cofradía de los Negritos. Y hay más ciudades que celebran la Inmaculada. Por ejemplo, en Granada recientemente se está haciendo en los últimos 10 años, 15, hablo de memoria, las vísperas de la Inmaculada. Entonces la diócesis elige cada año a una imagen mariana
de especial devoción en toda la archidiócesis para que presida esa víspera de la Inmaculada en la catedral y celebrar pues la procesión de ida y la procesión de vuelta. Aquí tenemos la Gran Madre, la Virgen del Carmen, y aquí tenemos la Divina Pastora del pueblo de Gójar, de Granada. Y este año, precisamente, el día 7, se trasladará hasta la catedral pues la siguiente imagen que vamos a ver, que es la Virgen de la Granada, una Virgen de Gloria de la parroquia de San Isidro, allí en Granada capital, que además ha sido recientísimamente aprobada como Hermandad de Gloria, es una hermandad del Santo Rosario también, y bueno, será este año la que presida. Granada es una ciudad muy inmaculista y lo demuestra pues la otra imagen que vamos a ver ahora, que es el primer monumento dedicado a la Inmaculada Concepción que hay en España, que es la famosa Plaza del Triunfo de Granada, en los Jardines, esta maravilla de Alonso de Mena, que es la primera Inmaculada que se plantó en la calle. Pero hay patronas inmaculadas, algunas muy peculiares. En Puente Genil, por ejemplo, aquí tenemos una Inmaculada con niños. La Purísima Concepción sale el 8 de diciembre y tiene la peculiaridad de tener un niño Jesús en sus brazos, una escultura preciosa que sale pues en la noche de Puente Genil, que como ya sabéis, como tiene buena iluminación navideña, pues la procesión es bastante lucida. Hay otras Inmaculadas, en Morón de la Frontera, una preciosa escultura de la Inmaculada Concepción que está en el examen el 8 de diciembre. Te voy a decir, no dejes ideas que aquí también. Bueno, de aquí a nada, ¿no? Y en Castilleja de la Cuesta, donde, bueno, es un pueblo, como sabéis, muy fervoroso, igual que Cantillana, con sus alter egos, con sus verdes y morados, pues con sus Virgen de la Asunción y la Pastora en Cantillana, pues aquí la Inmaculada Concepción y la Virgen de la Soledad, la Inmaculada Concepción, que es la patrona de Castilleja de la Cuesta, pues celebra sus procesiones. En el campo de Gibraltar, la Línea de la Concepción, la patrona es la Inmaculada Concepción, que como veis es una obra de Ortega Bru, una obra de talla, que curiosamente va en el trono antiguo de la Divina Pastora. Y en Granada, una Inmaculada que no sale en diciembre, que sale en agosto cada 5 años. La magnífica imagen de Pedro de Mena, la Inmaculada de Concepción de Alendín, que sale pues cada último domingo de agosto de cada 5 años en procesión y que es una auténtica delicia verla. Y otra Inmaculada que aunque sale en diciembre, también sale el día de Santiago acompañando al Santísimo Sacramento en una procesión que tiene un privilegio especial, un Corpus Christi, que es en Villanueva del Ariscal, en Sevilla, en el Aljarafe sevillano. Sale la Pureza, le llaman allí la Pureza, es la patrona del pueblo y bueno, pues también una delicia de escultura antigua con todos sus avíos, como se dice, con su 8 de plata, con su paso dorado y también es una grandísima devoción. Pero vamos, me dejo millones de imágenes. Volviendo a la parafernalia, ¿por qué los 8? Yo estoy hoy de pregunta de examen. ¿Los 8 ¿Los 8 con la Inmaculada? Bueno, con la Inmaculada y con todas las imágenes de gloria. Es un vicio de la mandorla. La mandorla es una almendra mística, que es lo que rodea a la Virgen María, una almendra dorada, que, bueno, que lo que hace es señalar las especiales condiciones que tiene la Virgen María, ¿no?, como Madre del Redentor. Entonces el 8 yo creo que se hace, no sé quién inventa el 8, pero el 8 yo creo que se hace por una cuestión más estética que otra cosa. Es decir, salvar el asunto de la corona y circundar y señalar un poco más el rostro de la Virgen en esa entrada del 8 para señalar mucho mejor el rostro de la Santísima Virgen y generalmente se hace la gloria, aunque las dolorosas algunas tienen 8, también el niño que está a esa misma altura, ¿no? Nos quedan 4 minutos. ¿Queréis apuntar algo de lo que hemos hablado hoy? Bueno, yo seguiría animando a la gente a estos Yo tengo un pregón por aquí. Teológicos, exactamente, a los debates teológicos y además que la teología es algo abierto, gracias a Dios, para todos, pero que se haga, por favor, con cabeza, con mesura, sin olvidar ya no solo los principios básicos del cristianismo, sino los principios básicos de la humanidad, ¿no? Que lo que tenemos delante no somos sacos de boxeo, somos personas y que además poco favor creo que se le hace a la Santísima Virgen María ver cómo sus hijos están pues tirando ladrillos a la cabeza. Ve pensando un libro de cabecera de teología así, aunque sea uno de los tuyos. Bueno, estoy porque claro, ya sabéis que el año que viene se cumple el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís y estoy trabajando ya en una cosita sobre el santo. ¿Os ve pensando uno de esos de cabecera mientras que va hablando Alejandro? Nada, bueno, una reflexión. Yo tengo el Cristo interior en mi mesita de noche de Melloni, maravilloso. Una reflexión muy sencilla, de verdad. Yo sé que esto no se le puede exigir a todos, aunque quizás sí, pero desde luego los que estamos en la primera plana de las hermandades, que no pongamos por delante de nuestra fe la papeleta del voto, que yo creo que es uno de los grandes cánceres contemporáneos. Es decir, que estamos defendiendo a Cristo a una ideología política cuando es muchísimo más que esto.
Y si te rompes los esquemas, pues para eso vino Cristo, para romperte los esquemas. Bueno, y al hilo de esto, que lo suscribo totalmente, yo creo que en las hermandades y cofradías se debería poner en el frontispicio de las casas hermandad aquella cita del Evangelio que dice: si afirmas amar a Dios al que no ves y no amas a tu hermano al que ves, eres un mentiroso. Absolutamente. Chimpón. Absolutamente. ¿Usted quiere añadir algo? Nos quedan 2 minutos. Para hacer el ridículo me quedo callado. Muchas gracias, señor Moraleda. Muchísimas gracias a los dos por este trabajazo en tu caso y tú por todo lo que tienes aprendido y que nos lo quieras contar a nosotros. Ha sido un gusto. Gracias a vosotros. Sabéis que tenéis aquí vuestra casa. Y a todos ustedes, bueno, pues despedirnos. Espero que hoy nos hayan quedado un poquito las cosas más claras y ahora después en redes sociales el señor Moraleda pondrá ese libro de cabecera de teología para decir: pues me voy a equivocar pero con fundamento. Oye, que las cosas se pueden discutir, pero con educación. Le citamos el próximo miércoles aquí en Guión. Buenas noches. Adiós. Adiós. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio.